Y vamos a honrar al autor de esta preciosa palabra. Por favor, tomen sus Biblias y así de pie vamos al capítulo 20 del Evangelio según San Juan, versículo 19, y vamos a leer hasta el versículo 23, dándole gracias a Él porque es el motivo por el cual vivimos, por el cual estamos aquí. ¿Ya están conmigo? Juan capítulo 20, versículo 19, dice la palabra: Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, y gracias, Señor, porque hoy vamos a recordar ese magno evento insuperable, Señor. Como hoy adorábamos tu nombre, tú eres increíble, Señor, porque nadie puede creer todo lo que tú pudiste hacer. No podemos ni imaginar, Dios. Y el hecho más maravilloso, Señor, ha sido que tú hayas resucitado, Señor, y que esa resurrección nos haya dado la victoria, Señor. Por eso nosotros estamos con gozo, por eso celebramos, por eso hoy vamos a recordar esos momentos, Señor, y tener mucha gratitud en nuestro corazón. Nos disponemos para que, Espíritu Santo, tú hables con poder, con autoridad, con libertad en este lugar, que tú cautives, Señor, las vidas y los corazones para una motivación, una renovación, Señor, una palabra rema en esta mañana, Señor. Te bendecimos y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Vamos hoy a compartir un tema llamado el poder de Jesucristo resucitado. ¿Cómo se llama? El poder de Jesucristo resucitado. Y no es porque estemos en Semana Santa. Estoy con mucho gozo en mi corazón por el sentir que el Espíritu Santo ha puesto para nuestra congregación. Porque vi a los chicos en el Face haciendo un drama, nada menos que en el Centro Comercial Santa Fe. Y estaban dramatizando la muerte del Señor Jesús. Estaban con sus trajes romanos y los felicito y los bendigo, porque la gente diría: están como locos, o como el 31 de diciembre ir a predicar, a hacer una campaña al aire libre. La gente dirá: están como definitivamente corridos. Pero los bendigo y bendigo a todos los que ponen en alto el nombre del Señor desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, porque Él es el único que merece la gloria, la honra y la alabanza. Entonces hoy no es domingo de resurrección, pero vamos a compartir el poder de Jesucristo resucitado. Y tal como lo estamos viendo en este pasaje, la lectura que acabamos de tener, estaban los discípulos llenos de miedo, estaban con incertidumbre, estaban con desesperanza, estaban, diríamos en este tiempo, con la depre, estaban muy tristes, no sabían para dónde ir, estaban en un desconcierto muy grande, estaban huérfanos, desamparados, como tal vez nos hemos sentido muchas veces. Y llega entonces de repente una manifestación sobrenatural, porque ellos en la casa cerraron las puertas y estaban ahí reunidos sin saber ni qué hacer, no tenían ánimo para nada y totalmente seguros de que habían puesto cerrojo a esas puertas. Y de repente entró el Señor en medio de ellos. Fue la primera sorpresa, su naturaleza ya glorificada que podía traspasar las paredes, y la primicia de una resurrección maravillosa. Porque el pastor Martín compartía hace 8 días sobre la resurrección de Lázaro.
Y el Señor mostró su poder y su majestad en esa resurrección de Lázaro. Pero un día, Marta y María, o no lo sabemos si una de ellas, porque no sabemos quién murió primero, su familia o los que estaban alrededor de Lázaro debieron llevarlo al cementerio y debieron hacerle su ceremonia, y Lázaro no volvió a resucitar. Pero lo más maravilloso es que en la resurrección del Señor Jesús, Él sí resucitó y nunca más volvió a morir. Y es la primicia de lo que tú y yo vamos a experimentar un día delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos destino. Amén. Entonces llega y a puerta cerrada se aparece en medio de ellos. De repente irrumpe en medio de ellos y dice una palabra muy hermosa. Jesús en medio de ellos les dice: paz a vosotros. Y como el Señor trajo buenas nuevas para sus discípulos, y como Él se presentó, y como es el sentir de bendecirnos, tal como lo hizo con ellos, ese mismo sentir tiene para nuestras vidas en este día. Y hay cosas maravillosas que hizo el Señor Jesús resucitado en medio de sus discípulos, que tiene la bendición también dada y ofrecida para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Una de ellas es que Él se presenta para darnos fortaleza. Ellos estaban supremamente deprimidos, supremamente tristes, supremamente afectados por esa separación tan tremenda, y el Señor se presenta para decir: yo estoy contigo. Yo no te dejaré, yo no te desampararé, como el Señor a ti te dice en este día. Tal vez tú estás en incertidumbre, has sentido soledad, has sentido inseguridad y diferentes circunstancias, pero el Señor siempre llega para decir: yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Estaré todos los días de tu vida hasta el fin del mundo y aún más allá, porque estarás siempre en mi presencia. El Señor nos dice: estaré con vosotros todos los días. Y hay la seguridad también de que tenemos un destino eterno. No estamos aquí a la incertidumbre, no estamos sin saber a dónde ir, sino que todo lo que estamos abonando, nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestro dinero, nuestra búsqueda, nuestro esfuerzo, porque cada día nosotros podamos perfeccionarnos más y más delante de la presencia de Dios, eso va a tener resultados. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos está mostrando también a través de esta aparición a sus discípulos que su guianza va a estar con nosotros cada día. Si tú me acompañas allá a Lucas 24, versículos 44 al 48. Lucas 24, versículos 44 al 48. Nos dice la palabra, el mismo Señor: estas son las palabras que yo os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase, y que se predicase en el nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Y el Señor les está refrescando la memoria a los discípulos, porque tenemos muchos vacíos en la comunicación. Nos pasa con nosotros mismos, nos pasa en el hogar, nos pasa en el trabajo, nos pasa en diferentes entidades, nos pasa en cualquier instancia, porque nosotros no somos muy juiciosos para escuchar. Y entonces el Señor ya les había dicho: va a suceder esto. Y ellos estaban tal vez de cuerpo presente, como dicen, como nosotros aquí en este día. Nuestros cuerpos están aquí, pero nuestras mentes pueden estar alejadas. Y muchas veces estamos nosotros pensando en otras cosas, no prestamos atención, no nos concentramos, no estamos juiciosos atendiendo lo que nos dicen, y por eso
no sabemos muchas cosas y eso le pasó a los discípulos. Los tomó por sorpresa, pasaron por esa dificultad, por esa incertidumbre, por esos momentos. No porque el Señor no les hubiera advertido, porque aquí la palabra vuelve y lo dice. Muchas veces les dije que yo tengo que padecer, que yo tengo que morirme, que yo tengo que resucitar en 3 días. Es decir, no debieron vivir esas instancias que vivieron los discípulos. Y eso nos habla a nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho acerca de nuestro futuro? ¿Cuántas veces el Señor nos ha advertido acerca de nuestros caminos? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho acerca de lo que debemos decidir? Y nosotros estamos pensando en otras cosas y no prestamos atención. Y nos metemos en unas tribulaciones. Nos metemos en unos desiertos, nos metemos en unas situaciones tan apremiantes, tan desesperantes, que llegan a agotarnos espiritual, física, emocionalmente, económicamente, familiarmente, y que nos estamos buscando es una tribulación sin haber ningún motivo. ¿Por qué razón? Porque no prestamos atención a la palabra de Dios, a su guianza, porque no prestamos atención a los designios de Dios para nuestra vida, no prestamos atención a los parámetros de obediencia que el Señor nos da en su palabra, no estamos apercibidos para cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, saber qué debemos contestar. Y esta semana me pasó. Estaba en una reunión de pastores, estuvimos toda la semana en Medellín y de repente un pastor me llama y me cogió hacia quemarropa, pero sin respirar. ¿Qué decisión tomaría en esta circunstancia? Y ya, contésteme ya. Y yo como así contra la pared. Entonces, cuando nosotros tenemos la seguridad de qué hacer y qué opinar, según la palabra de Dios, es un descanso y una bendición muy grande y un camino que nos va a llevar al éxito. ¿Cuántos dicen amén? Y eso les pasó, ellos sabían las promesas, pero no estuvieron atentos y tampoco creyeron a lo que el Señor les había dicho. Y la invitación para nosotros hoy es que por lo menos cada domingo que vengas a esta casa de Dios, que tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tus emociones, tu voluntad estén presentes en este lugar. ¿Cuántos decimos amén? Una fórmula para ser felices, que estamos aprendiéndola ya a nuestros años, porque es que por idiosincrasia y por todo tenemos muy malos hábitos de comunicación. Es que el tiempo no regresa y si no lo aprovechamos debidamente estaremos lamentándonos. Tú puedes quebrarte hoy y dentro de unos años recuperar mayor capital que el que perdiste, pero el tiempo nunca se va a devolver. Así es que propongámonos y hoy digámosle al Señor: Señor, yo quiero estar siempre en tu casa, siempre dispuesto, no con mi mente dispersa, no con mi mente en otro lugar, sino aprendiendo tu palabra, porque tu palabra es el mayor regalo, el mayor tesoro, lo que me va a beneficiar cada día de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Otro aspecto que podemos rescatar de esa aparición del Señor resucitado, otra bendición, algo bien especial, es que lo primero que Él dijo fue: paz a vosotros. ¿Puedes decirle al que está a tu lado? Paz a ti, paz. Imagínense después de haber pasado lo que pasó el Señor, después de haber quedado en las condiciones que quedó y llegar y Él no dijo: hola, ¿cómo están? Ya resucité y aquí estoy otra vez con ustedes. Miren, ya no tengo nada. Miren lo que Dios hizo. ¿Qué fue lo primero que Él dijo? Paz a vosotros. Algo maravilloso, porque Él sigue pensando lo mismo. Cada vez que va a encontrarse contigo, te va a decir: paz a ti, paz a ti. Y es que shalom no es una palabra como en nuestro español. Cuando nosotros decimos shalom, es una bendición total, un paquete completo. Cuando yo te digo shalom, es que estoy deseando la bendición espiritual, la bendición física, la bendición económica, la bendición emocional, la bendición familiar, la bendición en tu trabajo. Shalom. Aleluya. Cuando nosotros recibimos
esa bendición de Dios, nos con los pensamientos de Dios. Cuando nosotros recibimos los pensamientos de Dios, Él quiere, conforme está allá en Filipenses 2:5, dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando yo recibo ese saludo del Señor, cuando yo recibo ese propósito de Dios, me estoy alineando y le estoy diciendo: Señor, yo recibo tu voluntad para mí. Yo recibo el propósito tuyo para mi vida. Yo recibo los lineamientos. Yo recibo ese direccionamiento para lo que tú quieres para mi vida. Eso es muy importante, que nosotros podamos alinearnos con ese pensamiento, porque los pensamientos de Dios cambian nuestros sentimientos. Comienza por aquí, baja aquí, y a veces no lo podemos entender ni lo recibimos voluntariamente, nos cuesta. Pero cuando una palabra de Dios nos toca nuestro espíritu, toca nuestra alma, toca nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos dispuestos a recibir esa palabra de Dios y permitirle que vaya a lo más profundo, que vaya a lo más íntimo, eso nos va a determinar a hacer un cambio en nuestra vida. Eso nos va a determinar corregir. Eso nos va a determinar de dejar hábitos que están ocasionando cosas nocivas a nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sido redarguidos por la palabra de Dios? Y hemos tenido que decir: no me gusta esto, pero a partir de hoy voy a cambiar este hábito tan malo que estoy practicando. ¿Cuántas veces la palabra ha sido rema para nosotros y nos levantamos y doblegamos nuestra voluntad y doblegamos nuestro pensamiento para doblegarla al pensamiento de Dios? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que, por lo menos cada domingo que nosotros recibamos la palabra de Dios, es el propósito para el cual el Señor quiere que nosotros atesoremos esa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos alineamos con tu pensamiento, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. La palabra tiene poder. La paz del Señor es el legado que nos dejó directamente a nosotros. Él dejó específicamente legados a personas, pero a todo creyente el Señor le dejó su paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos va a ayudar en los momentos difíciles, en las tribulaciones, que nos va a ayudar en nuestro diario vivir cuando tengamos dificultades, cuando sentimos que ya colapsamos porque hay tantas cosas que no podemos manejar. Acordémonos de esa promesa que hizo el Señor: paz a ti. Paz a ti, y que esa paz que sobrepase todo entendimiento llene mi mente y mi corazón. Esa paz que el mundo no entiende, esa paz que el mundo muchas veces critica. ¿Cómo puedo estar enterrando a un ser querido sin muchas veces estar en la desesperanza? ¿Cómo puedo muchas veces estar desempleado y saber que mi provisión viene de Dios? ¿Cómo puedo saber sin esforzarme que un día de calamidad Dios la puede tornar en bendición a mi vida? Esa es la mentalidad que Dios quiere que tengamos. Cuando hay desesperanza, cuando hay lágrimas, cuando hay actitudes que no son convenientes, estamos diciéndole al Señor que Él no es todopoderoso, que Él no es suficiente para estar atendiendo esa situación que estamos pasando. Cuando yo lloro desconsoladamente, cuando me desespero, cuando estoy en una actitud que no es coherente con el saber que tengo un papá que suple todas mis necesidades, estoy negando ese cuidado del Padre Celestial para mi vida. Y no debe ser de esa manera. Por eso el Señor dijo: paz a vosotros. La paz de Cristo resucitado nos ayuda a superar las dificultades. Porque mientras tú conserves la paz, mientras yo conserve la paz, voy a poder pensar en forma adecuada. Voy a poder conservarme en el lugar donde debo conservarme y no decidir locuras que después tengo que estar arrepintiéndome. Me va a ayudar a superar las dificultades. El Señor por eso reiteró en Juan 14:27. Juan 14:27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo nos dice el Señor?
No debemos estar atribulados, descompuestos, no debemos estar de esa manera. No se turbe vuestro corazón, dice la palabra del Señor. Él nos está pidiendo que nosotros conservemos esa presencia de Él. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Miedos los vamos a tener, siempre vamos a tener miedos. No más abordar algo desconocido nos da miedo. ¿A quién no le da miedo abordar algo desconocido? Retos que cada día tenemos. Cada día nos toca enfrentar nuevas cosas y no podemos omitir. Si nosotros no aceptamos retos, somos unos cobardes. Y el Señor dice en su palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor, por ese legado? Somos guerreros, somos valientes, somos osados. Aleluya. El Señor resucitado entonces nos da el poder para que, por difícil que sea la situación, nosotros podamos estar al control y saber que Él nos va a ayudar y que Él nos va a bendecir. Otra experiencia maravillosa que nos da derecho por la resurrección del Señor Jesús en la cruz del Calvario es que el poder del Cristo resucitado nos capacita espiritualmente. ¿Qué más hace la resurrección de Cristo? Nos capacita espiritualmente. Y ya lo hemos visto a través de muchos hombres del Señor que anduvieron con Él y que no fueron efectivos. Pero la resurrección y esas manifestaciones sobrenaturales del Cristo resucitado en las vidas de cada uno de los discípulos cambió la historia de sus vidas. Porque su eficacia en la resurrección es lo que nos da el poder para que espiritualmente nosotros seamos personas calificadas para cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en Juan 20:22 dice la palabra que dicho esto sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Señor sopló, no lo que hemos dicho de apuntes, que tal vez nosotros como predicadores hagamos lo mismo, que no es bueno que hagamos lo mismo, pero el Señor sopló como un acto simbólico que ellos iban a tener al Espíritu Santo, porque algo que debemos hoy llevar en nuestra mente y en nuestro corazón para ser gratos con el Señor Jesús es que su sacrificio en la cruz del Calvario fue lo que le otorgó a Él el poder de desatar sobre la vida de cada cristiano el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Fue su sangre derramada, fue sus látigos en la espalda, fue todo lo que Él tuvo que vivir en la cruz del Calvario, lo que nos da hoy esa autoridad también como hijos de Dios para tener el poder del Espíritu Santo, que es el regalo maravilloso. Pero tenemos que enfatizar en este día: el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? Sabemos que es nuestro consolador, que es nuestro ayudador, que es el que nos enseña, el que nos revela, el que nos guía a toda verdad. Pero el que abrió la puerta de bendición para ese incomparable, para ese insuperable regalo del Espíritu Santo fue el Señor Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué no le damos un aplauso en esta mañana de gratitud? Amén, amén. Dice el Señor que luego que Él sopló como algo simbólico, se les abrió el entendimiento de las Escrituras tocante a Cristo y su misión. El Señor no quiere que simplemente recibamos todo esto para nuestro provecho, para nuestro deleite, para nuestra bendición, sino que todo esto tiene un propósito más profundo, para que nosotros podamos llevar a cabo la misión de Dios. ¿Que cuál es la misión que Dios nos encargó? Allá en Mateo 28, 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, y que yo estaré con ellos hasta el fin de la tierra. ¿Cuál es nuestra misión? Compartir del amor del Señor.
poder experimentar el amor del Señor, poder vivificar en nosotros ese amor del Señor, poder mostrar que realmente el Señor está en nosotros y tiene poder y tiene autoridad para vivificar nuestra vida espiritual y que aún seamos inspiración a otros. ¿Nos sentimos inspiración a otros? ¿Portamos el poder de Dios? ¿No nos avergonzamos del Evangelio? Cada día estamos procurando ir más adelante en ese mostrar la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Amén, que sea un amén, que sea un amén por fe. Tenemos una grandísima responsabilidad, mis amados. Y yo le doy gracias a Dios por lo que está sucediendo en nuestra misión. Está sucediendo un avivamiento tremendo. Y daba informe Distrito de Occidente, 93 obras en nuestro Distrito de Occidente. Podemos darle la gloria a Dios. Porque se le está dando apertura al Espíritu Santo. Porque los jóvenes están retornando a tomar con responsabilidad el proclamar las buenas nuevas. Porque ellos están saliendo a las naciones a predicar el Evangelio. Porque nuestra misión está proyectando ya para años concretos sembrar misioneros a Estados Unidos, a Europa, al mundo musulmán. Porque los jóvenes están capacitándose para poder cumplir esa voluntad de Dios de ir y llevar el Evangelio, este propósito. Y es un renacer de lo que nosotros recibimos de los Estados Unidos. Como nuestra primera misionera, la que fundó la obra en Colombia, no fue ningún hombre, fue una mujer, una enfermera, que vendió su casa, vendió sus bienes, lo dejó todo y se vino a colocar un hospital a Colombia y servía gratuitamente ahí en Antioquia. Y llegaban las personas y lo que hacía era curarlos, inyectarlos, darles droga, ayudarles a todas sus necesidades de salud. Y así comenzó la obra misionera en Colombia. Y muchos misioneros dejaron su vida sembrada. No sé si ustedes conocieron al doctor Finke, un misionero que era maestro de la Universidad Cristiana, era un pastor de la Iglesia Panamericana. Y tremendo, vino a Bogotá, tenía que hacer una obra evangelística, estaba ministrando en una ciudad y de las cosas que no entendemos, de las cosas que Dios permite y que nosotros también a veces propiciamos. Estaba predicando y termina de predicar y va a pasar la calle y no volteó a mirar y lo arrolló una moto e inmediatamente murió. Este hombre había predicado en nuestra conferencia de diciembre. Él predicó el día de los grados, tuvimos grados allá en Occidente, ese día nos dio la palabra y de repente pasa a estar con el Señor. Inesperadamente un hombre lleno de vigor, un misionero altísimo con una voz de trueno. Había plantado ¿cuántas iglesias? Muchísimas iglesias, después les doy el dato. Pero ¿saben qué era lo tremendo? Compartían los pastores esta semana que tuvieron que hacer 3 servicios de adoración donde en cada servicio asistió 14,000 personas. Y como no cupieron, tuvieron que alquilar el estadio para darle su último adiós. Y qué desafío, mis hermanos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho por la extensión del reino de los cielos? Este hombre se vive muy satisfecho. No entendemos por qué Dios permitió eso. Pero que nuestro legado sea hacer esa perfecta voluntad de Dios, de dar nuestra vida, de gastar nuestra vida para la extensión del reino de los cielos. Me tocó muchísimo ver la gloria de Dios
Porque de muchas regiones donde él recorría en la selva, él no escatimaba lugar, él no pedía auditorios de 20,000 personas, sino si tenía que ir a compartir a una tribu indígena, a un resguardo, si tenía que ir al último rincón de la selva, nunca escatimó el ir a compartir la palabra de Dios. Y venían comisiones de cada departamento de Colombia, de tal manera que están pensando volver a tener otra celebración para darle la gloria a Dios por la vida de este misionero, porque fue intempestiva su muerte y muchas personas no pudieron venir a su funeral, de tal manera que están programando nuevos eventos para poder darle la gloria al Señor por la vida de hombres como los que estamos hablando, misioneros que no les importó dejar todo, que no estaban pensando en su beneficio, que lo entregaron todo para ir a compartir las buenas nuevas y para que tú y yo estemos en este lugar, en este día. Le damos la gloria al Señor. Aleluya. Y ya no les digo que me da pena llorar. No me da pena llorar. El poder del Cristo resucitado nos cubre de su autoridad. Juan 20:23 dice la palabra: a quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes los retuviereis les serán retenidos. No es que nosotros tengamos la potestad de perdonar los pecados, no tenemos esa potestad. El único que tiene potestad para perdonar los pecados es el Señor Jesús, es el Padre Celestial, es el Espíritu Santo. Pero sí nosotros podemos ser instrumentos para que esas personas salgan de sus cadenas. Qué satisfactorio, como nos acaba de pasar en el Peniel, ser instrumentos para que esas personas puedan confesar lo que nunca habían confesado, para que esas personas puedan soltar esas cadenas que en la vida habían podido romper, para que esas personas que están buscando la verdadera libertad y conociendo la verdad y que vengan en libertad, tú y yo seamos un instrumento de bendición para que ocurra eso. Es la satisfacción más grande que nos da y le damos la gloria a Dios, y es un privilegio, aleluya. Él nos da su autoridad celestial, porque lo que tenemos aquí no es autoridad de hombres, lo que tenemos aquí es la autoridad de Dios. Cuando tú vas a predicar la palabra de Dios, no vas en la autoridad de tu pastor, vas en la autoridad del Cristo resucitado que pagó en la cruz del Calvario y que te está dando la palmadita en la espalda y te está impulsando y te está diciendo: no te avergüences, háblales, no importa que se ríen, no importa que se burlen, háblales de Cristo. Yo te voy a respaldar, y vas con mi poder y con mi autoridad, y vas con mi unción. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos recibimos ese poder? Aleluya. Declarar el mensaje de salvación para aquellos que creen, pero hay más. Advertir a aquellos que permanecen en incredulidad, que si no dejan sus malos caminos, les espera el juicio de Dios, porque Dios es amor, pero Dios también es justicia. ¿Recibimos esa autoridad de parte de Dios? Hoy a predicar, hoy a la pastora Gloria dio una palabra tan fuerte y a veces molesta. Pero saben que a veces hace falta que a nosotros nos sacudan, a veces hace falta que a nosotros nos confronten, a veces hace falta que a nosotros nos incomoden para cambiar y para dejar nuestras cosas que nos alejan de Dios. Y ese es mayor amor por las personas, porque esta vida ahorita está llena de indiferencia. Me importa un pepino lo que le pase y lo que haga. No me voy a preocupar, yo solamente pienso en mí. Allá el resto que haga lo que bien le parece. Este mundo está lleno de indiferencia. Pero Dios, así como Él
se involucró en la vida de tantas personas que sin llamarlo le decía, como le dijo a Zaqueo: Zaqueo, es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Se invitó a almorzar. Eso es también parte del paquete del evangelismo. Entonces le dijo: sí, mi comida favorita porque voy para allá. Es necesario que yo vaya a predicarte. Él se metía en la vida de las personas. A veces le dicen: ¿cómo se me va a meter al rancho? Y a veces uno se gana tantos problemas por meterse en el rancho, pero cuando la persona es consciente y cuando ve uno los cambios y cuando ve las bendiciones y cuando ve que esa persona se tornó al camino de Dios y está disfrutando en grande, uno le dice: gracias, Señor, así fui metida, pero gracias por lo que estoy viendo en esa vida. Gracias por lo que estoy viendo en esa familia. Gracias por lo que estoy viendo en mi iglesia. Gracias por lo que estoy viendo en la misión wesleyana, que está siendo cambiada y transformada para la gloria de Dios. Aleluya. Esta palabra que está en Mateo 16, 19, hoy quiero bendecirte con esta palabra. Mateo 16, 19 dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la autoridad delegada de parte de Dios. Tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad. Tú no hablas en vano, tú no intercedes en vano, tú no doblas tu rodilla y te metes allí con el Señor y todo sigue igual. No es así. Te propones y te levantas y vences todos los obstáculos que te impiden estar en la presencia de Dios. Y esa palabra tiene poder. Tu palabra tiene poder. ¿Puedo compartir lo tuyo? No te pedí. No le pedí autorización a Mari, pero ahora que la veo. Miren el poder de la palabra. Me contaba Mari la semana pasada que su hija pues no sabía cómo iba a ser su vida profesional, pero le oraba al Señor. Y que un día iban frente a la Universidad Nacional y Mari le dijo: tú vas a estudiar en esa universidad, en el nombre de Jesús te lo digo. Y como estamos hablando, entonces la chica se rió. A veces los hijos resultan ser más sabios y de mejor linaje que los papás. Entonces a veces menospreciamos los papás. Y ella le dijo: te lo digo en serio, tú vas a estudiar ahí. Y entonces se presenta a la Nacional a Contaduría y salió becada para estudiar Contaduría en la Nacional. Gloria a Dios. ¿De dónde viene tu socorro? Viene de tu esposo, viene de tu papá, viene de tu jefe, viene el amiguito que te regaló celular. ¿De ahí viene tu socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene del que sabe mis necesidades, del que antes que la pide me las da. Gloria a Dios. Es un gozo ver que aún nosotros mismos ni creemos en lo que Dios hará con las vidas que nos permite ministrar. No frecuento el Face por falta de tiempo, pero cada que entro allá me pego unas lloradas tremendas de ver lo que el Señor hizo con cada jovencito. Una chica que casamos vive en fornicación y un desastre. Su novio le pegaba, una estima por el suelo, terrible. Y en contra de muchas personas la casamos y tomamos a ese muchacho y empezamos a darle discipulado. Y me daba risa porque es que él mide casi 2 metros. Y me ponían a orar por él y me tocaba decirle: siéntate. Un chico arrogante, lleno de plata, de presencia. Cualquier actor de cine le quedaba en pañales. Duro, déspota. Y empezamos a impartir la palabra con mi esposo y a darles consejería.
los preparamos, los casamos. Y hace unos días me doy cuenta que estaban ministrando un campamento de niños. Y la esposa era una de las líderes de punta que ministró una cantidad de niños de varias iglesias. ¿Cómo no darle gloria a Dios? El gozo de ayudar a otros con el poder del Cristo resucitado es insuperable. Ningún regalo material te da la satisfacción de ver una vida transformada, de ver familias cambiadas, restauradas. Una chica que me dijo, a mí ese cuento de casarme, olvídate. Yo me voy a embarazar y voy a tener un hijo, porque sí quiero tener un hijo. Pero yo el cuentico de casarme, olvídate. Me la llevé para el Santa Fe, estuvimos comiendo, todo un día le dediqué. Y ahora tiene su esposo, su niño, y cada periodo me manda una foto de lo que está haciendo su niño y en qué periodo va. Dejó su profesión y está dedicada a su hijo. Después de que dijo ese cuentico, de volverme ama de casa, de cocinar, de lavar, de cambiar pañales, olvídate. Eso no es conmigo, eso no es para mí, pero la palabra es la que tiene poder, la palabra es la que tiene autoridad. Gloria a Dios. Entonces concluimos, mis amados, con que la resurrección de Cristo es el gran y mayor milagro del Nuevo Testamento. De ahí se desprendieron todos los más grandes milagros que puedas imaginar, de ahí. Nada hubiera sido posible si el Señor no resucita de los muertos. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. El clímax de la vida cristiana, el clímax de nuestra historia es que Cristo resucitó y que está triunfante a la diestra del Padre Celestial. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Que así como los discípulos fueron transformados, como un Tomás que estaba ahí en ese recinto y en ese momento, y le dijo, si tú no me muestras las huellas, no eran aquí, eran aquí, las huellas de los clavos, y no me dejas meter el dedo en tu costado, no voy a creer. Y fue tan consternado que se postró y terminó diciéndole, Señor mío y Dios mío. Se rindió delante de Él. Y cada uno de nosotros estamos en ese camino. Tú y yo estamos en ese camino de ser transformados, de ser moldeados conforme a ese carácter de Cristo. Y cada uno de los seguidores de Cristo tenemos a disposición el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos ese poder. Así es que voy a pedirte que te coloques sobre tus pies. Vamos a orar y vamos a ser gratos en esta mañana. No sé qué reto has recibido acerca del poder de nuestro Señor resucitado. ¿En qué te va a afectar a ti la resurrección del Señor Jesús? Te va a afectar en tu conducta, en tus disciplinas, en tu fe, en tu confianza, en tus propósitos, en que haya pasión por las almas perdidas, en que te determines tener una vida de santidad, así los demás estén en la corrupción y en las aberraciones más grandes, en las costumbres que están aprobando aún nuestras autoridades. No sé si esa resurrección del Cristo te va a afectar en que el día de hoy tú quieras tener una identidad mayor con Él, con su obra, con depender de Él, con ser sensible a su voz, con ser sensible a su palabra, a su deseo. No sé cómo te afecta hoy esa resurrección del Cristo victorioso, resucitado. Y por eso, Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana dándote gracias. Porque hemos hablado someramente, Señor, de las cosas maravillosas que gestaron tu resurrección y tu victoria, Señor, en la cruz del Calvario. Y gracias, amado Dios, porque hemos podido ver cómo esa muerte
nos llena de poder, de fortaleza, de paz, de gozo en medio de las dificultades, Señor. ¿Cómo podemos ver, Señor, tu guianza? ¿Cómo podemos ver el cumplimiento de tu palabra, Señor? De tus promesas, que son sí, que son amén, Señor. Gracias. Porque ese mismo poder que vieron tus discípulos, Señor, podemos experimentarlo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún nos genera críticas, porque no pueden entender que podamos estar en esa paz y en esa seguridad en ti a pesar de tanta crisis, de momentos difíciles, de escasez, de enfermedad. Señor, siempre te tenemos a ti y eso es suficiente, Dios.